La noche del 3 de abril de 1817, en Almondsbury, Inglaterra, no era una noche para estar al aire libre. Era una noche fría, interrumpida por una lluvia fina y persistente, que convirtió los caminos de tierra del pueblo en un lodazal espeso y traicionero. Los honrados aldeanos se acurrucaban en sus casas, cerca del fuego, protegidos de la oscuridad y la humedad, que parecían calarles hasta los huesos. Fue en este desolado paraje donde se encontró la figura. No apareció, simplemente surgió, como si se materializara de la propia niebla, encontrada por el zapatero del pueblo cerca de Knowle Park. Su visión desafiaba toda lógica en aquel lugar. Era una joven, de aspecto exhausto y profundamente desorientado, pero no era una vagabunda cualquiera. Su ropa fue lo primero que causó asombro. Telas extrañas, de colores que no pertenecían a la paleta sobria de la Inglaterra rural. Y, lo más extraño de todo, un turbante que le cubría la cabeza. Cuando intentaron hablar con ella, respondió, pero las palabras que salían de su boca no eran ni inglés, ni galés, ni francés, ni ninguna lengua que el magistrado local o el párroco pudieran identificar. Eran sonidos guturales, melódicos, pero incomprensibles, lo que no hacía sino aumentar el misterio. Tenía miedo, pero mantenía una postura que no era la de una mendiga. Había algo en ella, una dignidad, una extrañeza, que intrigaba y asustaba a la vez. La llevaron, por deber y por una inmensa curiosidad, a la casa del magistrado del condado, Samuel Worrall. La mansión de Knowle Park era un lugar de orden y riqueza, todo lo contrario del caos que aquella mujer parecía traer consigo. Dentro, a la luz de las velas y el fuego de la chimenea, el enigma no hizo sino aumentar. La señora Worrall, una mujer de la alta sociedad, quizá aburrida de la rutina del campo, vio en la joven una fascinante distracción. Lo intentaron todo. Llamaron a médicos para comprobar si sufría algún tipo de encefalitis, alguna locura que la hiciera balbucear, pero estaba cuerda. Aunque visiblemente agotada, trajeron a lingüistas y académicos de Bristol. Intentaron, con latín, griego, español, italiano, le mostraron mapas, objetos, tratando de obtener algún signo de reconocimiento. Ella solo negaba con la cabeza, sus oscuros ojos recorriendo rostros curiosos, con una expresión indescifrable. Lo más extraño era su comportamiento. Rechazaba la comida que le ofrecían, el roast beef, el pan, el vino. Solo aceptaba agua y té, y comía con una delicadeza que parecía innata. Aún más sorprendente, la vieron realizando rituales. Se arrodillaba hacia un punto que parecía estar al este. Se cubría los ojos y murmuraba repetidamente la frase «Alá Taya». Para los ingleses de 1817, Alá significaba solo una cosa: Oriente, Turquía, el mundo musulmán. Era pagana, una noble oriental perdida. El misterio era insoportable. Las semanas se prolongaron y la misteriosa mujer se convirtió en la residente más famosa y exasperante de la mansión Worrall. Gesticulaba, señalaba, y su incomprensible idioma llenaba los pasillos, pero nadie lograba descifrarlo. La señora Worrall estaba cada vez más convencida de que albergaba a alguien de gran importancia. La historia se extendió como la pólvora. Llegó hasta los bulliciosos muelles de Bristol, lugar de encuentro de todo el mundo, y fue allí donde surgió la solución. Un día, un hombre se presentó en la mansión. Se llamaba Manuel Eineso, un marinero portugués que afirmaba haber viajado extensamente por el lejano oriente. Había oído hablar de la mujer y su extraño idioma, y creía poder ayudar. Escépticos, pero desesperados por respuestas, los Worrall lo llevaron ante ella. El momento fue electrizante. Eineso escuchó hablar a la mujer y, para asombro de todos,
respondió, no en portugués ni en inglés, sino con aquellos mismos sonidos extraños. La mujer, que había permanecido tan hermética, esbozó una radiante sonrisa. Le respondió. Hablaron. La señora Worrall casi se desmaya de la emoción. Por fin llegó el traductor, Manuel Eineso. Se sentó con los Worrall, con la misteriosa mujer a su lado, y comenzó a desentrañar la historia más fantástica que jamás habían escuchado. Gracias a la traducción de Eineso, la verdad salió a la luz. Se llamaba Princesa Carabú. No estaba loca, ni era una mendiga. Era de la realeza. Provenía de una isla llamada Yavasu, un lugar remoto en el vasto y misterioso Océano Índico. Su padre era un rey, un hombre poderoso. Su historia era una tragedia romántica. Había sido capturada por piratas, hombres crueles que invadieron su isla. La arrastraron a su barco, la mantuvieron cautiva durante semanas, destinada a ser vendida como esclava en algún mercado lejano. Pero la princesa Carabú, según Eineso, era valiente. Cuando el barco pirata se acercó a la costa de Inglaterra, navegando por el canal de Bristol, vio su oportunidad. En un acto de desesperación y valentía, se arrojó a las aguas heladas y oscuras. Nadó durante horas, luchando contra las olas, hasta que la marea la depositó en la orilla. Agotada, con frío y hambre, vagó sin rumbo durante días, hablando su lengua materna, a quienes la miraban como si fuera un bicho raro, hasta que la encontró el zapatero de Almondsbury. La historia era perfecta. Explicaba su vestimenta, de estilo javasés, su idioma, su negativa a comer. No estaba acostumbrada a la comida occidental, y su devoción a Allah Ta'ala, el dios de su isla. La alta sociedad inglesa no solo lo creyó, devoró la historia. La era romántica estaba en pleno apogeo, y la idea de un buen salvaje, de una nobleza exótica y pura, era el ideal supremo. Para la señora Worrall, esto fue la confirmación de todas sus esperanzas. No solo tenía una invitada, tenía un tesoro. La princesa Carabú se convirtió en la sensación de la temporada. Los Worrall la vistieron con las sedas más finas, aunque ella insistió en conservar su turbante, que se convirtió en su sello distintivo. La llevaron a todas las fiestas, bailes y cenas de la élite de Bristol y Bath. La nobleza local se agolpaba para verla. La observaban comer con sus modales extraños. La escuchaban hablar en su lengua melodiosa. Con Eineso, el marinero, ahora permanentemente a su lado como su traductor oficial, y quedaban fascinados por su enigmática presencia. Era el misterio romántico que todos querían desentrañar. Los hombres la encontraban hermosa e intrigante. Las mujeres imitaban el estilo de sus turbantes. Tener a la princesa Carabú en una fiesta era el mayor triunfo social de 1817. Había seducido a todos, no solo con su historia, sino también con su actuación. Y vaya actuación. Carabú sabía que su historia solo se sostendría si continuaba actuando de forma exótica. Parecía divertirse, profundizando la farsa con detalles cada vez más extravagantes. Para probar sus orígenes salvajes y nobles, demostró habilidades que asombraron y deleitaron. Pidió un arco y una flecha y, para sorpresa de todos, mostró una puntería asombrosa, acertando a blancos que los caballeros ingleses fallaban. Empuñó un florete y demostró un estilo de esgrima que nadie reconoció, ágil, extraño, casi como una danza. Los expertos presentes concluyeron que, obviamente, se trataba del método de lucha de Yavasu. Trepaba a los árboles con agilidad, algo que ninguna dama inglesa haría. Pero el acto más impactante, el que selló su reputación, fue su comportamiento en el agua. Llevada a un lago en la finca de Worrall, simplemente se quitó las finas ropas que le habían dado y se zambulló desnuda.
nadando con una gracia y una fuerza que dejaron sin palabras a la puritana sociedad de la época. Fue un escándalo. Pero, viniendo de una princesa inocente, de una isla lejana, fue reinterpretado como pureza, prueba de su conexión primordial con la naturaleza. Libre de las corrupciones de la civilización occidental, la historia era demasiado buena como para quedarse en Almondsbury. Pronto, los periódicos de Bristol empezaron a publicar artículos sobre la misteriosa princesa rescatada por los Worrall. Desde Bristol, la noticia viajó rápidamente a Londres. En poco tiempo, la princesa Caraboo se convirtió en una sensación nacional. Los principales periódicos y revistas publicaron extensos artículos que detallaban su captura, su fuga y sus peculiares costumbres. Enviaron artistas a la mansión de los Worrall para que la retrataran. Se imprimieron y vendieron miles de grabados de su retrato, luciendo su característico turbante y sosteniendo un arco. Se convirtió en el tema principal de conversación en los salones de todo el país. Los intelectuales debatían sobre la ubicación de Havasu. Los teólogos discutían sobre la naturaleza de su Dios. Allah Ta'ala era un fenómeno, un misterio romántico viviente que cautivó la imaginación de una nación que acababa de salir de las largas y oscuras guerras napoleónicas. La fama de Caraboo fue absoluta y, como se sabe, cuanto más alto se sube, más dura es la caída. Lejos de los bailes y halagos de la alta sociedad, en un barrio obrero de Bristol, una mujer llamada señora Neal leía el periódico. La señora Neal era dueña de una pensión, una mujer práctica y realista que lidiaba con las duras realidades de la vida, no con fantasías de princesas perdidas. Vio el artículo en Revista de Bristol, vio el grabado de la famosa princesa Caraboo y no sintió fascinación, sintió ira. Observó aquella imagen, aquellos rasgos, aquella mirada y la reconoció al instante. Aquella no era una princesa javanesa. La señora Neal sabía perfectamente quién era. Se llamaba Mary Baker, aunque a veces usaba el apellido Wilcox. No era de la realeza, era de Witheridge, en Devonshire, y no era una huésped exótica. Había sido sirvienta en su propia pensión. La señora Neal la recordaba muy bien. Una muchacha que tenía la costumbre de inventar historias, de crear personajes para divertirse. La señora Neal no podía creer semejante descaro. Aquella muchacha, una antigua sirvienta, estaba engañando a los hombres y mujeres más ricos y cultos de toda Inglaterra. La señora Neal no era mujer de quedarse quieta. Recogiendo el periódico como prueba, emprendió el viaje desde Bristol hasta la mansión Worrall en Almondsbury. No se dejó intimidar por las verjas de hierro ni por los sirvientes engreídos. Exigió ver a la señora Worrall, alegando tener información vital sobre su famosa invitada. La condujeron al interior, al corazón de la farsa. La escena debió de ser extraordinaria. Allí estaba la princesa Caraboo, probablemente rodeada de admiradores, quizá traduciendo una nueva historia fantástica a través de su cómplice, Manuel Eineso. La señora Neal entró en la habitación, miró directamente a la princesa y, delante de todos los adinerados mecenas, de todos los nobles fascinados, rompió el hechizo. No usó el idioma inventado. Usó un inglés de Devon, sencillo y directo. Mary Baker la llamó. Me llamo la señora Neal. Se alojó en mi pensión de Bristol. ¿Qué cree que está haciendo? El silencio en la habitación debió de ser ensordecedor. La farsa se desmoronó al instante. La princesa Caraboo se quedó paralizada, palideció. No tenía escapatoria. Ante ese testigo irrefutable de su verdadera vida, la exótica personalidad se desvaneció como humo. Mary Baker, la hija del zapatero de Devon,
Rompió a llorar y lo confesó todo. Confesó que el idioma era una mezcla de sonidos sin sentido que había inventado, que Yavasu no existía, que Eineso, que probablemente desapareció en cuanto apareció la señora Nile, era un oportunista, y confesó el motivo. Era pobre. Estaba sola y desesperada por escapar de una vida de servidumbre. El escándalo fue colosal. La alta sociedad, que se había enamorado de la princesa, era ahora el blanco de todas las burlas. La humillación de los Worrell fue profunda. Habían sido engañados de forma espectacular, no por un criminal consumado, sino por una joven sirvienta de 20 y tantos años, con una imaginación desbordante. La prensa, que la había elevado a la categoría de celebridad, ahora se deleitaba exponiendo la credulidad de la élite. La historia de Mary Baker era, en muchos sentidos, aún más increíble que la de la princesa Caraboo, pero sucedió algo extraño. En lugar de exigir su arresto por fraude y vagancia, el público, e incluso sus humillados antiguos protectores, sintieron una punzada de admiración. Su audacia era asombrosa. En la rígida estructura de clases de Inglaterra, una mujer pobre había, durante 10 semanas, dado un vuelco a la situación. No fue arrestada. En cambio, se convirtió en una celebridad gracias a su propia mentira. Intentó sacar provecho de su fama, viajando a Estados Unidos y luego a Francia, presentándose como la princesa Caraboo. Pero la fama del fraude duró menos que la del misterio. Con el tiempo se casó, tuvo una hija y finalmente cayó en el olvido, regresando a Inglaterra y dedicándose a vender sanguijuelas a un hospital de Bristol. Mary Baker dejó tras de sí uno de los casos de impostura más extraños de la historia. Una historia oscura no sobre la nobleza, sino sobre el hambre. Hambre de comida, hambre de una vida mejor y sobre todo, el hambre de la alta sociedad por una historia fantástica que deseaban desesperadamente que fuera real. Si te ha conmovido esta historia, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta abajo qué te ha gustado más. Tu opinión es muy importante para nosotros. Comparte este video con alguien que necesite una historia inspiradora. Hasta la próxima.